¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a los videos de Cross. Como podrán notar en mi voz está un poco más nasal ya que estoy un poco enfermo, pero aún así vamos a darle como cualquiera le haríamos a Haruhime. Chicos, les recuerdo que en Cross Extras y más, o sea mi canal secundario, voy a estar streameando algunas noches, bueno prácticamente si puedo todas las noches, 1 o 2 horitas para los que quieren verme manqueando duro. Ahí me pueden encontrar, ya que pues en Twitch como que no funciona la vaina. Entonces vamos a darle ahora sí con esta parte número 7. Después de darle los consejos al conejil héroe, Ryu volvió a mirar adelante como si su determinación fuera tan fuerte que Bell se sentía conmovido a tal punto que al mirarla se decía a sí mismo: ¡qué mujer tan increíble! Entonces se vieron a los ojos y sonrieron. Entonces Ryu le dijo: bueno, Bell, bebas esta poción podrida mi perro porque no hay de otra. Y Bell quedó como que, ¿en serio? No mames. Pero Ryu le dijo: bueno, creo que aún funciona. Además, usted debería estar bien por su resistencia anormal. La poción le entró como trago reposado que apenas tocaba el estómago del albino y virginal héroe. Se sintió como sus entrañas rugían sin cesar. Entonces describieron un poco el lugar donde estaban, el palacio del demonio blanco, aquel lugar tan tétrico, tan fuerte, que en ese momento estaba tranquilo. Era fácil pasarlo por alto porque cada pasillo era enorme, pero la cantidad de intersecciones y escaleras que subían y bajaban también eran inmensas. La analogía perfecta para el piso número 36 era una caja con un pastel redondo adentro. La caja era el piso en sí mismo y el pastel era el laberinto, es decir, el palacio del demonio blanco donde estaban actualmente. Estaba formado por 5 paredes en forma de anillo. Las paredes están numeradas, comenzando por la primera pared en el centro, la segunda pared más allá y así sucesivamente. Los laberintos entre las paredes también tenían nombres. El área más central dentro de la primera pared se llamaba la zona del trono, y ahí es donde aparecía el jefe de piso. Saliendo de allí estaba la zona del caballero, después la del guerrero, la del soldado y por último la de la bestia. A pesar de sus nombres no había una gran diferencia en el tipo de monstruos que probablemente apareciesen en cada una de estas partes del laberinto. Sin embargo, dado que el área se volvía cada vez más pequeña, el laberinto era más intrincado a medida que se movía hacia adentro. La cantidad de encuentros y ataques sorpresa también aumentaban naturalmente. Tras pasar algunos pasadizos más, Ryu pudo identificar una pared color blanco blanquecina que se curvaba hacia ellos, lo que les decía que están en la parte interior del piso, pues de la parte número 3 del calabozo, o sea, la zona del guerrero. Mientras interiormente celebraban de no encontrarse tan lejos de la salida, Ryu permaneció viendo el rostro de su amado albino. Ella quería protegerlo y enseñarle todo lo que pudiera antes del momento que le tocara sacrificarse. Obviamente sabía que en algún momento podían de pronto, quién sabe, salvarse, pero si a ella le tocaría sacrificarse, lo haría. Ryu, al verlo luchando tan duro contra la desesperación y en las últimas instancias abriendo paso entre aquella poca esperanza, había visto una luz en esas llamas blancas que nunca se debía permitir que se apagasen. Incluso ahora persigue su ideal, persigue un futuro en el que ambos sobreviven. El chico era brillante, tan brillante que cegaba esos hermosos ojos azules. Embelesada por ese pequeño niño albino, se dijo a sí misma: ahora soy como tú, Kaguya, una de sus fallecidas hermanas, de las cuales recordó que en algún momento con su familia, cuando sus discusiones, que eran bastante continuas, le dijo que ella era muy fuerte y de espíritu decidido, pero que era la más inmadura de todas, que su pensamiento era irracional, y le dijo: ¿sabes por qué murió Adi, la hermana menor de Skati, la capitana de la familia Ganesha? Aquella chica que también tanto admira Ryu. Dijo: es por la justicia. No, no es por la justicia. No es por aquella justicia ideal y conveniente que sigues, Ryu. Llegará el día que cada persona deberá tomar una decisión, y nos llegará tanto a mí como a ti.
Entonces apartó sus ojos negros de Ryu como si hubiera perdido el interés de seguir discutiendo con ella. Creo que necesitas aprender un poco más sobre el mundo real, le afirmó Kaguya a Ryu. Ryu desde ese entonces quedó resignada al no saber cómo responder. Para ella el aceptar los sacrificios como tal de salvar a otros era algo patético, casi como renunciar a la justicia que tanto ama. Pero su amiga Alice le recordó que aunque los sacrificios debían ser aceptados, no era la única respuesta, ya que tener ideales eran los motivos que realmente otorgaban felicidad a tu ser. Rendirse en verdad era pues renunciar a esos ideales. Entonces Ryu continuó caminando apoyada en el hombro de aquel que le dio todo para ella. Las batallas eran frecuentes. Bell en cada batalla ponía en práctica cada uno de los consejos que Ryu le había dicho, tanto fuera sobre el terreno, sobre las falencias que tenía en la manera de pelear. Los monstruos llegaban de ambos lados. Bell y Ryu defendían como podían, madrazo tras madrazo pasaban los minutos dentro del calabozo. Ryu, a pesar de su pierna, pues podía usar su espada parecida a una katana que le había quitado a un difunto, y usaba las técnicas de desenvaine rápido, imitando a su hermana fallecida Kaguya. Pero entonces, al lado de la malería Ryu apareció un monstruo llamado Barbarian, un monstruo grande, tenía 2 cuernos retorcidos y afilados, los colmillos y garras. El monstruo guerrero era tan feroz como un hombre lagarto de élite o un Blue Garud. El ataque sorpresa del Barbarian, exasperantemente cronometrado, hizo que Ryu tropezara en su postura de desvaine rápido, y entonces el Barbarian siguió con otro golpe. Y cuando iba a arremeter contra ella, llegó tirando una clásica patada voladora y de una se le tiró encima como una bestia hambrienta. Bell, ensangrentado, empezó a rematar al monstruo de manera despiadada. Ryu, al verle, le siguió. Era una escena que no tenía nada que ver con la gran técnica de unos aventureros. Era un ataque desesperado, bañado en el mismo barbarie de aquella que estaban arriesgando sus vidas. Cuando los brazos del último monstruo terminaron de convulsionarse y finalmente se quedaron inmóviles, el pasillo quedó en silencio, aparte de los jadeos de ambos aventureros. Los ojos color cielo y los ojos color rubí se entrelazaron en una larga mirada, entendiendo que debían descansar. Tomando ese pequeño break, ambos aventureros empezaron a hablar de aquel terrible monstruo, el Juggernaut. Ryu le contó que así se llamaba aquel huesudo, y que además por la descripción que dijo mencionó que Feltz le había hablado en el pasado, diciéndole que no hablara a nadie sobre el Juggernaut, que no se debía saber cómo poder invocar a una cosa de esas. Las cosas serían incluso mucho más terribles si todos lo supieran. Además, le dijo que si no decía nada, los del gremio se harían de la vista gorda de todos sus delitos, debido a que ella había servido a la justicia con su familia Astria. Bell intentó continuar con su conversación tratando de encontrar pues alguna respuesta de aquello que Jura había dicho sobre Ryu, pero los monstruos lo interrumpieron. Mientras tanto, el huesudo Juggernaut, luego de perder a su presa, vagaba por el calabozo. Era como un jefe en medio del calabozo. Los monstruos huían de él. Por ende, el calabozo ante él era sumamente silencioso. Solo el sonido de sus pasos sacudía el ambiente. Dentro de la existencia de una inteligencia compleja que se podría llegar a llamar pensamiento, el Juggernaut silenciosamente revisó su cuerpo. Con esos ojos inteligentes, la articulación inversa de su pierna derecha había sido cortada. Todavía podía saltar, pero su movilidad se había desplomado comparado como cuando estaba en buena forma. La velocidad extrema que aterrorizaba a los aventureros ya no era posible. Su brazo derecho había sido arrancado por una enorme llamarada. No quedaba rastro de él. La amenaza mortal que había destrozado su brazo había impactado todo el lado derecho de su cuerpo. La mitad del caparazón de reflexión mágica que servía como su armadura se estaba desprendiendo. También faltaba la mitad de su cola, todo su cuerpo estaba dañado. Sus heridas eran bastante fuertes y sabía que en algún momento quedaría inmóvil, pero no le importaba. Se iba a desintegrar de todos modos, sin que nadie se lo dijese. Era consciente de eso, lo entendía. Todo su ser podía considerarse como una enorme piedra mágica. Su incomparable fuerza y agilidad eran productos de eso. Sus vidas tenían un límite de tiempo,
Era una especie fugaz de monstruo destinado a quemarse como estrellas fugaces. Era el Juggernaut. No dejaría que ni una piedra mágica ni ningún botín. No quedaría ni un solo rastro de su vida. Nacido al servicio de su madre. Erradicar aquellos elementos que amenazaban y luego desaparecer del mundo y de la memoria de la gente. Por lo tanto, la masacre era lo único que le daba sentido a su existencia. El Juggernaut no pensaba en su vida como vacía, tampoco se veía a sí mismo como lamentable. Las emociones para sentir esas cosas no existían dentro de esta criatura recién nacida, pero su cuerpo ardía como las llamas del infierno. Esa presa blanca, ese ser que siempre se levantó de nuevo sin importar cuántas veces fue aplastado. Ese hombre que perdió su propia sangre y carne solo para darse vuelta y comenzar a destruirlo. Esas llamas blancas le habían enseñado a temer. No podía perdonar esto, no podía aceptarlo. Permitirlo sería lo mismo que negar el significado de su propia existencia. Perdería la razón de haber nacido en este mundo. Solo eso entendía instintivamente. Era horrible, detestable, atroz. Era lo único que no podía soportar. Podría ser olvidado por el mundo. Su vida podría desaparecer en un instante, pero debía cumplir el propósito de su nacimiento. Sus esperanzas eran deformadas, sus oraciones retorcidas, pero para el Juggernaut lo eran todo, como si simpatizara con sus pensamientos, y ahora no escuchaba a su madre. Solo quería imponer su voluntad de acabar con el que nunca se derrumbó frente a él. Aquel collar lo había liberado de su madre, y ahora el apóstol de la muerte, que erradicaba a la materia más extraña del calabozo, había renacido como un monstruo cuyo propósito era perseguir a un solo humano hasta el punto de la locura, matarlo y hacerlo suscribirse a Dicross. Y entonces, Juggernaut entendió su debilidad. En ese estado tan lamentable, el Juggernaut entendió que debía hacer lo que muchos de sus hermanos en el pasado habían hecho: volverse un irregular y empezar a comerse a su propia especie. El irregular más grande jamás planeado estaba ahora comiéndose las piedras de sus hermanos monstruos mientras acechaba a su enemigo, aquel conejo blanco. Y ahora sí, mi gente, muchísimas gracias por ver por ver y escuchar este videazo. Espero que les haya gustado. Los espero en mi canal secundario. Ahí se los dejo en la parte final, aquí en las tarjeticas que deben estar saliendo en este momento. Ahora sí, me despido y nos vemos pronto. Bye bye.